Sean todos bienvenidos a un nuevo video tutorial de Aula Más. En la presente lección estudiaremos la adición y sustracción de números racionales. En forma específica estudiaremos la suma y la resta de números racionales con distinto denominador. Consideremos la siguiente suma de fracciones a sobre c más b sobre d, con a sobre c y b sobre d que pertenecen al conjunto de los números racionales, que se representan con la letra Q mayúscula, y los números enteros c y d, que son distintos ambos de 0, es decir, c debe ser distinto de 0 y d también debe ser distinto de 0. Tenemos entonces una suma de fracciones donde tenemos la primera fracción a sobre c y la segunda b sobre d. Podemos observar que ambas fracciones tienen distinto denominador, por lo que para resolver esta operación debemos efectuar el siguiente proceso de resolución. Multiplicamos en diagonal, es decir, vamos a multiplicar el numerador de la primera fracción, que es a, con el denominador de la segunda fracción, y lo vamos a indicar como un término o una operación en el numerador de la fracción resultante. Por lo tanto, tenemos en primer lugar a por d, y luego multiplicamos el número b, que es el numerador de la segunda fracción, con el número c, que es el denominador de la primera fracción, lo cual también indicamos en el numerador de la fracción resultante, es decir, b por c. Y como estamos sumando ambas fracciones, entonces el signo más acompaña a los términos resultantes en el numerador. Por tanto, en el numerador resultante vamos a tener el producto de a por d más el producto de b por c. Y el resultado obtenido de los numeradores viene acompañado por un resultado en el denominador igual al producto de los denominadores de las fracciones originales, es decir, c por d. Entonces, como denominador resultante tenemos c por d. Para ilustrar este proceso de resolución de suma de números racionales con distinto denominador, vamos a realizar algunos ejemplos. Consideremos como un primer ejemplo la suma de las siguientes fracciones: 3 sobre 5 más 2 sobre 7. Entonces, aplicando el proceso indicado para resolver la suma de fracciones con distinto denominador, multiplicamos en diagonal y tenemos entonces que en el numerador vamos a tener el producto de 3 por 7 más, porque recordemos que estamos sumando estas fracciones, el producto de 2 por 5, y el resultado de estas operaciones corresponderá al numerador resultante de la fracción que se desea obtener. Ahora bien, como denominador tenemos el producto de los denominadores, es decir, 5 por 7. Efectuamos entonces las operaciones indicadas empezando por la multiplicación de estos números enteros. Tenemos 3 por 7, que es igual a 21, más 2 por 5, que es igual a 10. Todo esto sobre 5 por 7, que es 35. Resolviendo las operaciones indicadas tenemos 21 más 10, que es igual a 31 sobre 35, que es entonces la respuesta a este primer ejemplo. Resolvamos ahora un segundo ejemplo, donde digamos que tenemos 11 sobre 15 más 17 sobre 13. Observemos que ambas fracciones tienen distinto denominador, por lo que aplicamos el procedimiento indicado. Tenemos entonces que en el numerador de la fracción resultante vamos a tener 11 por 13 más 17 por 15, porque recordemos que multiplicamos en diagonal. Entonces esto lo escribimos en el numerador, y como denominador de la fracción resultante vamos a tener el producto de los denominadores, es decir, 15 por 13. Efectuamos entonces las operaciones indicadas y tenemos que 11 por 13 es igual
a 143 más 17 por 15, lo cual es igual a 255, todo esto sobre 15 por 13, que nos da el valor de 195 en el denominador. Sumamos entonces los valores en el numerador y tenemos 143 más 255, lo cual nos da un valor de 398 sobre 195, la cual es una fracción que no se puede simplificar y es la respuesta a nuestro segundo ejemplo. Para efectuar la sustracción, es decir, la resta entre números racionales con distinto denominador, efectuamos las mismas operaciones. La diferencia va a radicar en que, como estamos restando fracciones, entonces el signo más se cambia por un menos y en el resultado del numerador de la fracción obtenida también cambiamos el signo más por el signo menos. Realicemos entonces algunos ejemplos sobre la sustracción de números racionales con distinto denominador, ya que ya hemos visto lo que es la suma o adición en el presente caso. Consideremos la siguiente diferencia de fracciones. Tenemos 8 sobre 3 menos 4 sobre 5. Para resolver esta operación efectuamos el mismo procedimiento que hemos estudiado en la suma. Multiplicamos entonces el numerador de la primera fracción, que es 8, por el denominador de la segunda fracción, que es 5, y obtenemos 8 por 5. Como estamos restando, entonces vamos a indicar el signo menos y ahora obtenemos la expresión o término correspondiente al producto entre 4 y 3, 4 que es el numerador de la segunda fracción y 3 que es el denominador de la primera fracción. Escribimos 4 por 3 y dividimos esto entre el producto de los denominadores, que es igual entonces a 3 por 5. Efectuamos las operaciones indicadas y tenemos 8 por 5 igual a 40 menos 4 por 3, 12 sobre 3 por 5, 15. Resolvemos esta operación y tenemos 40 menos 12, que es igual a 28 sobre 15. Y esta es la fracción resultante del ejemplo 3, es decir, la respuesta a este ejemplo. Resolvamos ahora un cuarto ejemplo. Consideremos la diferencia o sustracción de las siguientes fracciones: 2 sobre 5 menos 4 sobre 3, y decimos que esto va a ser igual al producto entre el numerador de la primera fracción, que es 2, con el denominador de la segunda fracción, que es 3. Entonces tenemos 2 por 3 y ahora el signo menos porque estamos restando el producto de 4 por 5 y dividimos entre el producto de los denominadores, que es 5 por 3, con lo cual obtenemos el valor de 15, que lo podemos hallar también directamente. Entonces tenemos 2 por 3 igual a 6 menos 4 por 5, 20 dividido 15, y el resultado obtenido de esa operación es 6 menos 20 igual a menos 14 en el numerador sobre 15. La fracción obtenida es igual entonces a menos 14 sobre 15, que es entonces la respuesta a nuestro cuarto ejemplo. Como podemos ver, se aplica el mismo procedimiento para la suma y la resta de números racionales cuando tienen distinto denominador. Es así como concluimos la presente lección. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.